Bienvenidos a Contacto, son las 11:01 de la noche, yo soy Mijael Garrido Leca y la verdad es que esta noche no es una muy buena porque han sucedido dos cosas que nos han complicado mucho. La primera no tiene que ver con personas, tiene que ver con todos los peruanos y es que nos hemos enterado que por primera vez en este siglo la pobreza ha aumentado. Pero ese tema no lo vamos a discutir hoy y el día de mañana vamos a discutir el segundo tema que de verdad que nos ha dejado sin palabras aquí en la redacción y la verdad es que en todo el Perú a través de las redes sociales la reacción ha sido la misma. Un tipo en Miraflores le ha echado gasolina a una mujer dentro de un bus y la ha incendiado, literalmente. Hasta ahora ella ha logrado sobrevivir, esperemos que recomponga su salud cuanto antes. El tipo se ha escapado y no está identificado, esperemos que la policía haga como suele hacer bien su trabajo y lo agarre cuanto antes. Pero mañana vamos a hablar de este tema con especialistas porque hay un problema de salud mental en nuestro país que no estamos resolviendo y que está incubando situaciones como estas, en donde no solamente una mujer ha sido lamentablemente víctima de este desadaptado, sino que otras personas que viajaban en este bus también se han visto afectadas. Entonces hay que tratar de entender lo que está pasando porque no son incidentes aislados, son externalizaciones de un problema más profundo que mañana, como les digo, vamos a tratar de entender. Pero hoy ya teníamos nuestro programa preparado y va a estar muy bueno, no se lo pueden perder. Vamos a hablar sobre lo que va a pasar en la alcaldía de Lima. En realidad, como saben ustedes, en octubre vienen elecciones municipales, regionales y distritales. Hay 1.874 distritos en el Perú. Va a ser un tremendo proceso, además de provincias y, por supuesto, gobernaciones regionales. Así que vamos a tratar de entender un poco qué es lo que va a pasar, porque no hubo reforma electoral o hubo una cosa medio rara que no cambió mucho. Hay un montón de partidos que dicen que van a presentar candidatos de Lima. Hay 20 voceados. Y la verdad es que no está tan fácil gobernar Lima, además de que hay poco sueldo, una serie de cosas que vamos a conversar con nuestros invitados, que son José Manuel Villalobos, que es experto en temas municipales, está Julio César Castiglioni, que también es experto en temas municipales, y David Sulmón, que es sociólogo y que trabaja con transparencia. ¿Perdón? En la Universidad Católica. Gerardo Botábara de Transparencia fue quien nos recomendó su trabajo, así que encantados de recibir a los tres, tengan buenas noches. Muchas gracias por venir. Bueno, el primer tema es, ¿qué tal cantidad de candidatos que se están mandando a Lima, no? Bueno, en la última elección eran 18, pero ¿qué cosa hace tan atractiva en la plaza de alcalde de Lima cuando es un trabajo bien complicado, ¿no? En este momento nosotros tenemos 20 candidatos, de los 23 partidos inscritos en el ROF. Claro, ninguno es candidato formalmente. Exacto. Todavía, ¿no? Hasta el 25 de mayo. En etapa de democracia interna. Ajá. El 2014 de 18 terminaron en 13 finalmente inscritos. Ya. ¿Qué es lo que sucede? El Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 79 establece, cuando hace la interpretación de las dádivas, establece que quién es candidato. Dice, candidato es aquella persona que presenta su inscripción ante el jurado electoral especial. O sea, no que todavía esté inscrito, claro, sino que presenta la inscripción. Entonces, en este momento, todos son aspirantes a las elecciones internas de sus agrupaciones políticas o precandidatos. Pero no hay ningún candidato y, sin embargo, la ciudad la tenemos ensuciada por todos lados. Y la pregunta es, claro, la ciudad está sucia por todos lados porque efectivamente han puesto banners, pues han pegado afiches en toda la calle y ya se llenó la calle de publicidad, pero no hay ningún candidato, digamos, formal hasta mayo, ¿no? El día 25 creo que es que... Es el plazo en que vence la inscripción. Que podría, el plazo para que los partidos internamente elijan quiénes son sus candidatos. Podrían hacerlo desde ahora, empezó el plazo de la democracia interna el 11 de marzo. Hay partidos que ya lo están haciendo, los demás van a esperar hasta los últimos días para elegir a su candidato a Lima y en general a sus candidatos a nivel nacional. Luego de hacer la democracia interna es que recién van al jurado electoral especial y presentan la solicitud de inscripción de la lista. Pero esto sucede el 25. Pero el 25 de mayo y el 15 se instalan los jurados electorales especiales. Es decir, cuando termina ya la democracia interna, los jurados electorales especiales están expeditos y pueden recibir su inscripción hasta el 18 de junio. Pero 19 de junio. De acuerdo con el derecho municipal, el derecho administrativo, los hoy día candidatos que están pegando afiches y llenando la ciudad de propaganda podrían ser multados. Sí, yo sostengo lo siguiente.
El Jurado Nacional de Elecciones en esta resolución 078 y 079, en la 078 de la propaganda, dice que los que tienen derecho a hacer propaganda gratuita son las organizaciones políticas, los partidos políticos y los candidatos. Que no hay todavía. Entonces, al no haber candidatos, todas las municipalidades de todo el país pueden sacar sus ordenanzas y multarlos a todos, sacar la propaganda y multar al partido y al candidato, porque esta propaganda interna no nos puede contaminar externamente. Que hagan su propaganda interna con WhatsApp, con Twitter, con... que se reúnan, ¿no? Que se reúnan. Pero el tema más grave de esta pre-campaña es de que no se sabe cómo se financia. Y además, como todavía no son candidatos, no están en la obligación de reportar al final de su campaña a la OMP nadie. cómo es que invirtieron o cómo es que consiguieron el dinero para esta pre-campaña. La OMP va a recibir los reportes y los informes de cuánto Exposta, gastaron, además, que es rarísimo eso. pero además el candidato va a decir, yo solo voy a informar desde que me inscribí como candidato, y lo anterior va a quedar en el limbo y nunca vamos a saber quién lo financió. Por eso la primera lección que tenemos que sacar de esta elección, porque esta elección es importante porque no hay reelección, claro, ¿correcto? Entonces de aquí tenemos que aprender muchas cosas. La primera lección que tenemos que sacar de esta elección es que no debe haber campaña electoral hasta que existan candidatos definidos por los jurados electorales especiales. O sea, nadie le está prohibiendo su derecho constitucional de que es gratuita la campaña. Pero que se esperen hasta que están nombrados. Porque las campañas internas no nos pueden contaminar la ciudad. Y nos están contaminando. Y nos están contaminando. Ahora, David, este proceso de democracia interna es más bien eufemístico, ¿no? Porque democracia interna, ¿en qué partido? En realidad los partidos que hay son organizaciones formadas de manera oportunista en torno a liderazgos personales, no hay militancia. No tenemos partidos políticos en este país y los que hay son 2 o 3 que están en el Congreso y los más importantes no tienen candidatos en la elección de Lima. Fuerza Popular no está presentando ningún candidato a la... Sí tiene candidato en Lima. No, acaba de... Sí, Dieter Columbus es el candidato. Recién lo acaba de anunciar. Sí. Entonces, pero de todas maneras... es una proliferación de listas que... Cascarón, ¿no? Cascarón, además que tienen muy poca conexión con la política a nivel nacional, es decir, lo que se discute a nivel de campañas presidenciales, parlamentarias, no tiene nada que ver en términos de articulación en organizaciones con las campañas a nivel regional y a nivel provincial. Y además tampoco hay partidos que articulen plataformas nacionales de diferentes regiones. Entonces, claro, son básicamente movimientos municipales. Son movimientos municipales, regionales. Lo que además contribuye a la desorientación del elector, porque el elector no sabe quiénes son los candidatos, porque muchos son desconocidos, algunos son conocidos solamente en sus distritos, y eso va a generar un mayor nivel de incertidumbre en cuanto al elector y probablemente se va a demorar mucho tiempo en tomar una decisión hacia el final de la elección. Asumamos que sean 20 candidatos en este momento, de los cuales el 80% son vientres de alquiler. Y un 20% sí podríamos decir que tiene alguna estructura o ha tenido una permanencia del 80% para esta parte en la democracia del país. Entonces, si tienes una gran mayoría que son vientres de alquiler donde todos están tratando de ver cómo se meten por la ventana y por eso no hay elecciones internas. O sea, no hay las primarias abiertas, las primarias cerradas, las de delegados. Yo estoy por las primarias cerradas, un militante, un voto. Que es como tendría que ser, ¿no? Como debería ser. La mayoría lo va a hacer. En realidad la ley establece 3 modalidades. Sí, claro, pero el partido decide cuál. Claro, pero tema es que yo sí entiendo por qué dice eso, porque claro, me imagino... más allá es que no hay competencia, lo que pasa es que hay elección interna en la formalidad, pero no hay la posibilidad de que se presenten 2 o más listas y compitan dentro del partido con igual de manera genuina, claro, pero creo que el punto de Julio César es que cuando es interna abierta, traes 4 buses de gente y ganaste. Claro. Y yo insisto, discrepando con mi amigo, por lo siguiente. El proceso electoral pasado en 2014 yo vi más o menos 500 expedientes en el ejercicio de la profesión. Actas mal hechas. No coincidía la hora de inicio, o sea, de por delegados, por delegados, estas elecciones por delegados, de elección con el cierre. La votación era a mano alzada. No había fecha cierta. O sea, lo no más había, chicha que puede haber. O sea, no había notario, no había presencia de OMP. Es decir, las actas las llenaban, se reunían 10 amigos. Y ya cada uno delegado y listo. Exacto, inventaban las listas. La elección por delegados, entendámoslo por favor, es un fraude a la democracia. Es una cuchipanda absoluta. Claro, es una sacada de vuelta a la ley.
El día que nosotros querramos hacer verdaderos partidos políticos que son el soporte de la democracia, hagamos democracia interna, un militante, un voto, primarias cerradas y en consecuencia fortaleceremos. Claro, porque el otro caso es que tendría que existir colegios electorales en donde uno efectivamente represente a un grupo de militantes como funciona en otros países, pero aquí pues uno es delegado de quién, ¿no? Si no hay base ni siquiera hay ideología, ¿de qué estamos hablando? Ahora, la pregunta que les hago a los tres es, hay 20 precandidatos, vamos a decir. Sí. El gobierno de Lima es uno especialmente complicado porque uno gobierna una ciudad de 10 millones de habitantes que tiene problemas. Gana uno 14.000 soles de sueldo, que no es un sueldo pues especialmente alto para alguien que tendría que tener las competencias como para poder menos funcionar. Que lo que gana la mitad de lo que gana un ministro, que maneja un ministerio mucho más chico. Claro, hay ministerios grandes, ministerios chicos, ¿no? De acuerdo. Pero lo que quiero saber yo es por qué tanta gente considera que está capacitada para gobernar a 10 millones de personas. Yo creo que eso es una pregunta muy amplia, la de estar capacitada, porque vamos a ver cuántos quedan y cuántos están preparados para gestar y gobernar la ciudad. ¿Cuántos conocen sus competencias como alcaldes, si es que entran, no? Ser alcalde de Lima no es cualquier cosa, porque además, no te olvides, Lima tiene rango de gobierno regional. Correcto. Entonces tiene doble competencia, gobierno regional y municipalidad metropolitana y provincial. Y en consecuencia tiene que saber desde el primer día lo que va a hacer. Claro. Y además tiene que tener el equipo suficiente para ello. Y de lo que yo estoy viendo, por más que la cancha esté libre, o sea, esta lluvia de candidatos se va a Castañeda, no hay reelección, en consecuencia todos podemos ser. Pero sin embargo es muy peligroso porque evidentemente hay una improvisación en las candidaturas. Brutal, ¿no? Que todos quieren meterse como de lugar hasta por la ventana a cualquier partido político y postular. Les pido a los tres un favorcito, vamos a hacer un corte, nuestro primer corte, y regresamos para hablar de esta lluvia de candidatos con la que nos vamos a mojar todos los limeños en octubre. Corte y regresamos. Estamos de vuelta, son las 11:14 y estábamos conversando sobre esta lluvia de candidatos de la que hemos hablado en Lima, 20 precandidaturas. Y yo justo fuera del aire le preguntaba a David Sulmont, que es sociólogo, ¿por qué tanta gente quiere ser alcalde? Bueno, acá estoy siendo inocente, ¿no? Pero, ¿qué explicación hay para que tantas personas consideren que pueden hacer un trabajo tan difícil? Creo que un político básicamente tiene ambición de poder, ¿no? Entonces, por lo que estar en un cargo de esa importancia significa en términos de prestigio, de influencia, de reconocimiento y un trampolín para otras posiciones de poder en el país, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido varios candidatos, o varios alcaldes que después se han presentado a la presidencia. Es una posición que Pero genera nunca un influencia. alcalde de Lima ha sido presidente, ¿no? No, pero varios han sido candidatos. Candidatos, sí, claro. Candidatos, o sea, Barrantes, el propio Belmont, Andrade, Castañeda, Bedoya. Susana Villarán, de hecho Susana antes, Villarán ¿no? también, Antes de ser ¿no? alcaldesa. Entonces, Bedoya también, claro. Bedoya, y claro. bueno, Lima es un espacio, es la capital y da una enorme visibilidad y capacidad de De influencia. hecho, creo que el único alcalde, me acabo de poner a pensar, que no ha sido candidato es Jorge Castillo, ¿no? Efectivamente, no, todos los pero, demás pero han ha sido sido candidato al Parlamento, ¿no? Claro. Entonces, es parte de una especie de circuito para hacerse una carrera política nacional, aunque no necesariamente genera éxito o réditos en las elecciones nacionales. Pero también hay políticos que están en el Parlamento que pasan al ámbito Al círculo municipal, digamos. Lai es un ejemplo, Cornejo, bueno, no está en el Parlamento, pero era ministro, es otro ejemplo. Y también Eresi, ¿no? Que ahora está Eresi ministro, también, claro. y también hay alcaldes distritales que pasan a otros A la liga, y digamos, en esta elección de tenemos Lima. 2 o 3, por lo menos, Distritales, unos 3 que distritales. que están- Eso a mí no me parece mal. Y además es gente que, es la Sobre gente que todo puede tener más operando bajo la experiencia. premisa de que no hay reelección. Exacto. Así O es. sea, cuando yo criticaba la no reelección de los alcaldes, para mí el último punto de análisis era la corrupción. Para mí era la renovación y la alternancia. Sí. Entonces, a mí no me parece mal ver alcaldes distritales postular a la alcaldía provincial. Se supone Aquí, que si lo han hecho bien, pues podrían... claro, aquí o en el interior del país. Claro. Y no me parece mal que un regidor esté postulando a ser alcalde distrital, que el regidor metropolitano provincial. Eso se llama hacer carrera. Claro, o sea, de eso se trata. Claro. Ir escalando, ¿no? Para llegar. ¿Por qué no tenemos nuevos liderazgos? Porque nos hemos anquisolado
con los mismos y eternos candidatos. Entonces, si generamos la alternancia, si generamos la posibilidad de dar oportunidad a otras personas, a otros rostros jóvenes, de mediana edad o de mayor edad incluso, entonces tendremos la posibilidad de tener nuevos liderazgos que no los hemos engendrado. Julio César, pero aquí años. déjame que les plantee a ustedes que son expertos en derecho municipal, en sociología, una pregunta. Si es que vamos a prohibir la reelección, ¿no sería buena idea tener periodos un poquito más largos? Porque de hecho hay una curva de tiempo en la que el nuevo alcalde aprende a gobernar. Sí. Que por más que se rodee de buenos asesores, hay una maraña burocrática que tiene que aprender a manejar. Y 4 años es realmente corto si asumimos que el primer año va a aprender y el último año básicamente va a haber una campaña. ¿No? Entonces, si no hay reelección, ¿no es un poco corto el periodo en el que gobiernan los alcaldes? Pero otro problema es el hecho de que las carreras no se hacen al interior de una misma organización. Claro, uno va saltando. En otros países donde está prohibida la reelección, por ejemplo México, tienes 3, 4 partidos grandes y las carreras se hacen al interior de la misma organización, lo que le permite a la gente adquirir experiencia dentro de una línea programática, ideológica, etcétera. En el caso peruano no tenemos eso. A mí me parece que la prohibición de la reelección en un contexto donde no tienes instituciones donde puedes hacer carrera política genera mucha improvisación. También la reelección indefinida es un problema, aunque en el caso de los alcaldes el problema no había, o sea, tasas de reelección no eran muy altas. Sí, 16%. Era muy bajo. No es un problema que no haya alcaldes que se atornillen en el poder. Que se atornillen en el poder, pero sí puedes poner, por ejemplo, términos, dos términos como límite, cosas por el estilo, y cosa que le permite a las propias listas ir entrenando, por ejemplo, al teniente alcalde. Ir haciendo formación de cuadros. Yo quería volver a la pregunta que tú hacías de por qué tantos candidatos quieren ser alcaldes de Lima. Sí. Lo que hay que analizar es que después del presidente de la República, tal vez el alcalde de Lima sea la figura política más importante porque representa una ciudad de 10 millones de habitantes, 7 millones de electores. Es decir, no hay ningún ministro, ningún otro alcalde o ni menos los gobernadores regionales que tengan ese peso que puede tener la política. Incluso más que el presidente del Consejo de Ministros políticamente. Sí, yo quiero entrar a la pregunta que tú has hecho. Sí. Yo he dicho que este proceso que vamos a vivir es importante, porque vamos a sacar varias lecciones. Vamos a ver si los 4 años son suficientes o no. Si no son suficientes, los subimos a 5 o, como dice el fujimorismo, un periodo más, 8 años. Correcto. Entonces, este proceso de aprendizaje, la democracia va aprendiendo progresivamente. Estos 4 años para mí son importantes porque veremos si en 4 años son capaces de hacer gestión. Si no son capaces de gestión, ¿los subimos a 5 o los vamos a 8? Y en consecuencia el país se irá fortaleciendo. Pero ir a una reelección indefinida como el señor Lucho Bueno en Chosica, que hoy día es candidato a Chaclacayo, no puede ser. Claro, y está gobernando más o menos desde 1910, ¿no? Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Correcto? Entonces, creo Además, tiene la cantidad de anticuchos como para una tienda, el señor Bueno. 7 periodos, si no me equivoco, ¿no? Sí. 7 periodos. Tiene mi edad gobernando un distrito, el señor Bueno. Y como dice el doctor Castiglioni, como ya no puede irse a la reelección, baja al distrito vecino, al distrito de porque la ley permite postular con domicilio múltiple y ahora además, si no vives en el lugar, pero has nacido, también puedes postular. O sea, yo si he nacido en Cusco, por ejemplo, pero no vivo allá, yo voy y me presento con mi partido de nacimiento y voy a ser candidato en Cusco. Eso no es malo. Lo malo son los candidatos golondrinos. Claro. O sea, yo soy de Huaraz. Pero usted podría, pues, intentar la alcaldía de donde vive aquí en Lima. Claro, lo malo es el no ser vecino y postular. Claro. ¿Por qué? Porque tributo ahí, porque tengo una casa, porque tengo alquilado un cuarto, o porque alguien me prestó los papeles y que eso se ve en el proceso electoral. O sea, lo malo es los candidatos golondrinos, porque para mí el alcalde, ¿qué cosa es? Tiene que tener arraigo. Exacto, es el buen vecino. O sea, es el buen vecino y en consecuencia el buen vecino puede tener estas dos condiciones que se han puesto, con las cuales yo me quedo 2 años y el nacido no tiene los 2 años. Pero lo que tenemos que eliminar es el domicilio múltiple. Claro. Esa es la gran pernición. Además, es una puerta abierta que la gente haga política del más bajo nivel, claro, ¿no? Que esté rajoneando una alcaldía a otra. O sea, postulas en cualquier sitio. Claro, y eso es más grave en distritos al interior del país que son más chiquitos, más vecinos. O sea, es efectivamente sacarle la vuelta al espíritu de lo que es ser un alcalde, ¿no? Que es representante de una comunidad. Pero lo que pasa es que tú puedes ser vecino de más de un distrito, porque que si tú vives en Miraflores, por ejemplo, pero tienes tu casa en la playa, por ejemplo, en Asia, por ejemplo,
también eres vecino de ahí y tributas, ¿por qué no podrías tú ser alcalde de Asia, ¿no? Entonces, hay que establecer el punto es que... el arraigo, ¿no? Claro. Que hay algún tipo de arraigo, porque yo también he escuchado casos que me han parecido razonables, en donde alguien dice, a ver, yo vivo, por ejemplo, en Miraflores, pero la verdad es que me paso el día completo en San Miguel, porque, qué sé yo, enseño en la Católica y además tengo ahí mi oficina y estoy en San Miguel todo el día y almuerzo en San Miguel y hago mi vida en San Miguel. Entonces, sí tiene sentido porque se podría decir que uno termina siendo vecino del distrito en el que vive, pues, y la ley te casi, permite, y la ley te el día permite completo, en ese ¿no? caso, si trabajas en domicilio laboral por 2 años también te permite postular. Correcto. actualmente. Pero si el tema laboral es tuyo, cuidado. Claro, claro. Si eres trabajador del Ministerio de Trabajo, no eres vecino de Jesús No, María. de acuerdo, de acuerdo. Pero yo sigo insistiendo, yo estoy en No, pero el contra- jurado sí establece que si tu domicilio, si tu trabajo, el trabajo continuo por más de 2 años, sí te permite el Te da domicilio arraigo. múltiple, claro que sí. No, en la administración pública no. No, en el reglamento de inscripción de candidaturas, habría que revisar. Pero hay una excepción, de repente, en la administración pública. Hay que revisarlo. Claro, es que tú no vives ahí, pues. O sea, estás trabajando. O sea, no tienes arraigo. Pero una cosa es ser alcalde en un distrito durante 4 años, que se supone has estado concentrado en ese distrito, en Pueblo Libre, y al 5.º año presentarte por San Miguel cuando no has tenido ningún vínculo con San Miguel. Se supone que si eres alcalde te has dedicado a tu distrito, ¿no? No, y se supone que uno pues conoce los problemas, conoce la realidad del distrito que ha gobernado, y pasarse al distrito del costado es un poco raro, ¿no? Así es. Yo discrepo abiertamente con el domicilio múltiple y lo vamos a ver ahora. O sea, esta elección nos va a dar oportunidad para ver esto del domicilio múltiple. Como no hay reelección, voy a ver a dónde salto y en qué lugar salto. Entonces, Ahora, ahí vamos a tener bonitos Pregunta casos. de cajón. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que estos más de 100.000 candidatos que se van a presentar a todos los puestos 12.000 de la función puestos. pública? Sin contar los regidores. ¿no? Sí, ya imagínense, estamos hablando... Sí, son 12.000 cargos en conjunto. Bueno, es 12.000. una barbaridad. bestialidad. Bueno, ¿cómo vamos a filtrar a la gente que no debería llegar a la administración pública, teniendo a la luz lo que ha sucedido en el Congreso, ¿no? Que se ha metido un montón de gente con certificados Bamba, que dicen que han hecho cosas que no han hecho? Hay O sea, 3 etapas sí. para fiscalizar o para filtrar a los candidatos. El primer filtro lo tiene que hacer el partido político, el movimiento, porque el jurado, a través de una ley, se creó la ventanilla única. Esta ventanilla única es una ventanilla donde los candidatos y los partidos, sobre todo, tienen acceso a una serie de información sobre los que van a ser candidatos, sentencias condenatorias, órdenes de captura nacional, órdenes de captura internacional, deudas que tengan por tributos ante la SUNAT, los bienes que tengan, deudas alimentarias. Es decir, hay 12 datos que tú en la ventanilla única la puedes consultar, tu partido que vas a elegir candidatos. Es el primer filtro, lo hace el partido. Un segundo filtro... Ahí estamos operando bajo la premisa de que hay partido. No, pero es todos los movimientos de los pero partidos lo inscritos... necesitas para poderlo inscribir. Claro. O sea, sí necesitas. Todo partido político y movimiento inscrito tiene acceso a esa ventanilla única que se ha creado por ley. Bueno, si el partido no hizo un buen filtro, el segundo filtro ya pasa para la sociedad civil, los ciudadanos, los medios, cuando los candidatos se presentan su lista de inscripción al jurado, ellos presentan una hoja de vida donde está una serie de Que es lo que datos. estamos esperando que suceda, Y correcto, es para ahí formalizar donde- las candidaturas. Es ahí donde nosotros tenemos acceso Entonces, a su información. ese es el segundo filtro, que es el jurado. Claro, Porque pero el jurado claro, tiene la posibilidad y ha firmado convenios, el Jurado Nacional de Elecciones ha firmado convenios con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Policía Nacional para cruzar información. Entonces el jurado puede declarar inadmisible Una candidatura. una lista o una candidatura. Ese es el segundo filtro. El tercer filtro es cuando pasa el jurado electoral especial, se publica la lista y vienen las tachas. Que ese es de la sociedad a la que se refiere. Que también Pedro. suele haber una lluvia de tachas. ¿no? Claro, Todo el pero por mundo tacha a supuesto. todo el mundo, es una manera Y de... ahora va a ser mayor porque antes las causales de tachas estaban establecidas, ¿no? Era de pero ahora taxativas, ¿no? la ley cambió y dice que por cualquier infracción a la ley ya tú puedes tachar una Eso es lista. a un peligroso y candidato. quería preguntarles también. Las tachas, para quienes no ejercemos derecho, hay dos formas de poner, digamos, una estructura jurídica, ¿no? Una que los abogados dicen números adpertus y números clausus, ¿no? Clausus es que básicamente tú tienes una lista de 5 motivos por los cuales puedes o no puedes candidatear. Pero también existe esto de números apertus, que es cuando básicamente tú pones un quinto elemento que dice y por cualquier infracción a la ley. Entonces, básicamente, uno puede ser tachado por infringir
cualquier artículo del Código Civil, del Código Penal, del Código Tributario. En este caso de la ley electoral, de la ley de elecciones o la ley es una de locura. elecciones regionales municipales. O sea, te pueden tachar básicamente por poner una ficha antes de tiempo. Podríamos estar. No, si te pones así. Mira, hay una causal de tacha que los partidos y los movimientos no han avisorado. El artículo 23 de la ley de partidos señala que una vez que el precandidato se inscribe en la democracia interna, se tiene que publicar su hoja de vida en la página web del partido del movimiento. Eso nunca se ha cumplido. Pero no creo que tengan página web. Es que deberían tenerlo, es un requisito cuando se inscribe. Entonces, ese artículo 23 no se cumple. Si ahora no lo cumplen, alguien podría presentar una tacha y decir, en el proceso de democracia interna no publicaste tu hoja de vida en la página web del partido y ahí hay una contravención a la norma. Podría ser causal de tacha. ¿Cuáles son las tachas más usuales? Falta de democracia interna. No hubieron elecciones. Falta de arraigo. Hicieron mal el acta. Antes era mucho el tema del arraigo. Domicilio múltiple. Correcto. O sea, por eso. O sea, democracia interna. Domicilio múltiple. No cumplir los requisitos del estatuto. Algunos estatutos partidarios establecen tiempo de meritocracia y algunos no. Ser invitado, y cuando ha superado la cuota de invitados que deberían haber participado en el proceso electoral. Y en algunos casos las cuotas. Correcto. Las cuotas de género, las cuotas de comunidades nativas y las cuotas de jóvenes. Ahora, ¿cómo podemos hacer en esta reforma electoral que tanto se habla pero poco se hace, esta reforma política, que también es un tema harto documentado por los congresistas y al final del día queda en nada? ¿Cómo podemos hacer para fortalecer nuestras instituciones, sobre todo los partidos, para que eventualmente podamos tener una democracia en la que efectivamente haya esto que normativamente, nominalmente, está ya enunciado, pero que en la práctica no sucede, ¿no? Que sería fantástico que cada partido convoque elecciones internas, un militante, un voto, que se reúnan, que hayan debates internos, que se presenten propuestas y que los militantes de cada partido decidan quién va a ser su representante y eventualmente que los ciudadanos decidan por qué partido votan y de repente si hace una buena gestión y no hay reelección, pues el teniente alcalde, que es del mismo partido, podría continuar, ¿no? O sea, tendría que funcionar así. Claro. Pero tenemos un montón de partidos que son cascarones, no caminan y además permiten que un montón de aventureros lleguen al poder y destrozan el sistema. Entonces, ¿qué reformas podemos hacer en la ley para encauzar esto? ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Sí. Tenemos 5 dispositivos: la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales. Estas han sufrido 13 modificaciones desde el año 2015, que se modificó para que no se vayan a la reelección los alcaldes y los gobernadores. El Jurado Nacional de Elecciones ha sacado 16 reglamentos, desde el 755 hasta el 790. ¿Para qué? Para poder compilar este desorden que ha creado el Congreso de la República. Porque el Congreso de la República, lamentablemente, no quiso hacer la reforma electoral integral completa de aprobar un código electoral. Y en consecuencia, el día de hoy, quien quiere estar frente a un proceso electoral tiene que leerse 5 dispositivos legales, las 13 modificaciones que han habido y los 16 reglamentos aprobados por el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, es un desmadre el proceso electoral en este momento. Ahora, aquí José Manuel nos ha traído un manual del candidato. Explícanos qué es esto, porque de alguna manera me imagino que apunta a informar algo de todo este proceso, ¿no? Sí, mira, yo integro el Instituto Peruano de Derecho Electoral junto con Jorge Jaure, Víctor Velázquez, José Tello y Virgilio Hurtado. Nosotros formamos este instituto y bajo la problemática que ha señalado acá el doctor Castiglioni, existen más de 15 leyes en materia electoral que se van a aplicar en las elecciones regionales y como 20 reglamentos, porque también la OMPE tiene su reglamento de supervisión de fondos. En este manual, que es de distribución gratuita, lo pueden bajar de la página web www.ipde.org.pe y está en las redes sociales. Nosotros hemos hecho un recuento de todos los pasos que uno tiene que seguir para hacer no solo su democracia interna, sino escribir sus listas, hacer su propaganda, cómo defenderse en las tachas. Es decir, este es un manual que creo que ayuda a aquel que no conoce todas las normas legales que existen, a cómo interpretarlas, a cómo aplicarlas, y así ayudamos a que el candidato
no tenga problemas al momento de inscribir las listas, se dedique a hacer campaña, a debatir sus propuestas, claro, y no a estar en el proceso metido engorroso de resolver nacional apelando, ¿no? Tachando, defendiéndose, que el 2014 había candidatos que a una semana, a días de las elecciones, seguían en apelación, cuando ahora menos mal que el Congreso ha señalado que 30 días antes de la elección el jurado tendrá que haber resuelto todas las impugnaciones. Entonces yo recomiendo que este manual, que es de fácil uso, lo puedan revisar para que puedan ayudarse a su trabajo. Ahora, David, la misma pregunta, para cerrar esta ronda que hemos hecho, ¿cómo fortalecemos los partidos? Bueno, yo creo, primero, lo que han dicho los que nos acompañan en la mesa, se necesita una reforma que simplifique todo esto. Y eso pasa por tiene que generarse un fuerte consenso en el Congreso. Que está bien difícil eso. Está bien difícil, pero había esta iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones de hacer un código integral. Eso habría que de alguna manera retomarlo, porque sí es importante que toda esta maraña, la democracia no puede ser tan burocrática. En segundo lugar, es importante que fortalecer temas de democracia interna con elecciones que puedan ser primarias organizadas por la OMP, que haya un mínimo de transparencia en los procesos de democracia interna. Y tercero, creo que es importante que haya un financiamiento público serio del Estado para las campañas. Porque muchos de los recursos o de la infiltración de candidatos con pasado medio oscuro se debe a la necesidad de conseguir fondos para las campañas electorales. Entonces, si el financiamiento público de las campañas es asumido, uno podría tener un poco de mayor filtro claro, porque finalmente esto apunta a que el financiamiento privado usualmente viene con segunda, ¿no? Cuando una empresa te da $1 millón para que seas candidato, algo te van a pedir. Ahora se ha prohibido, ahora que las empresas financien a los partidos y a los candidatos. Pero deben ser las personas. Pero hay formas... Claro, exacto. No, lo que pasa es que el financiamiento de Odebrecht nunca fue formal, nunca entró a la contabilidad del partido. Y hay gente vinculada a actividades ilegales, a minería ilegal, a narcotráfico, oro, deforestación, etcétera. Que ahí banca. Y en los gobiernos regionales es importante algunas de esas actividades extractivas. Por supuesto. En las regiones. Entonces, ahí es importante tener algunos controles. Además que la campaña nos toca una pausa más y regresamos para seguir conversando y para ver quiénes son estos 20 precandidatos a la alcaldía de Lima. Hacemos un corte y regresamos. 11:35 y estamos hoy día hablando de la lluvia de candidatos a Lima, que son 20, y vamos a seguir conversando, pero vamos a irlos revisando, Vane. Te pido, por favor, ponnos los cuadros para ir revisando quiénes son. Ahí tenemos, vamos a ir leyendo los precandidatos y vamos comentando, ¿no? Está la señora Esther Capuñay, que ha sido congresista, Daniel Urresti, que ha sido candidato a la presidencia, ha sido ministro general. Está Jorge Muñoz, que había sido alcalde por varias gestiones en Miraflores, pero con Somos Perú, ¿no? Y ahora está con Acción Popular. Está el señor Alberto Bayac con... Ahí ha caído, ahora está otro chico, Harold Alba, está en vez de Bayac, parece que están compitiendo. En Todos por el Perú, ¿no? Que es el partido del señor Guzmán. No, es el de Auro Segarra, el que llegó primero. El que llegó antes que Guzmán. Eso es lo que Guzmán sucede no en Macondo. Guzmán está pidiendo firmas. Julio Bagó, que ha sido congresista con Avanza País. Está el señor Enrique Cornejo, que había sido un funcionario importante. No se inscribió. Ese Contigo Ciudadano no lo inscribió. Él no tiene partido. No tiene partido. Pero él podría finalmente encabezar una alianza o algo, ¿no? Ya no se puede hacer alianza. Pero algún partido que no tiene candidato lo pueden invitar. Está negociando con porque todos. algo aparece en las encuestas, ¿no? O sea, sí, arriba. Sí. O sea, pero está negociando con todos. Bueno, me imagino que es, digamos, una buena ficha de negociación. Lo que pasa es que ahí el Congreso cambió las reglas de juego. Cornejo, Susel Paredes, varias personas que aspiraban a ser alcaldes, el año pasado compraron su kit para hacer su organización, y ellos tenían como plazo para inscribirla julio de este año, es decir, tenían tiempo. Claro. Y en diciembre o en octubre cambió la ley, le dijeron, solo te puedes inscribir hasta el 10 de enero. No, eso es una injusticia tremenda. Ya no llegaron a la firma. Sí, además, sé que Susel Paredes ha estado reclamando y todo. No, le dieron la razón. A Susel y lo logró, pero porque tenía toda la razón. El jurado rompió el cronograma y lo ha abierto hasta el 11 de marzo. Pero Cornejo no entró ahí. Claro, Cornejo no entró porque él estaba muy atrasado. Ahora, pero Cornejo está tercero, ¿no? Porque primero está Reyardo, de acuerdo segundo aparece Cornejo. Segundo, tercero, pero digamos, está arriba.
Sí, ¿no? un empate Entonces, técnico. vamos a ver si es que Es eventualmente... que los beneficia el hecho de ser más conocidos dentro de este... Cornejo quedó segundo la vez pasada, o sea, tiene ya... O sea, una los más trayectoria. conocidos van a tener una ventaja Claro, por lo menos inicial. una inercia inicial. Urresti también ya Urresti está apareció y apareciendo, ¿no? subió, y a esos que habían empezado el año pasado los ha dejado atrás. Entonces, Y Urresti va a subir. Hay gente que le gusta su estilo. Tiene un estilo... Un estilo... y los medios le abren la puerta, o sea, que le dan cabida, ¿no? Bien, vamos a seguir revisando la lista, Banner. No sé si nos puedes ayudar con la siguiente claqueta, por favor. Ahí está. Está Humberto Lai con Restauración Nacional. Tiene un gran problema que es su edad, nada más. O Que sea, ya, es- ¿cuántos es- años? 84 casi. Que tiene la de PPK, ¿no? Claro, el problema es eso, que Mayor. lo van a asemejar a PPK. O sea, Claro. ese es un gran Le problema. van a preguntar quién es su seguro, como tenía PPK. Claro. Está el señor Ocrospoma, que ha sido alcalde Jesús María. de Jesús María en más de una oportunidad. Está Renzo Reyardo, que es quien encabeza las Encabeza encuestas. las Pero que ahora. hasta ahora no dice que si realmente va a postular. En esta está mesa ahí ha estado y jugando- nos ha dicho en más de una oportunidad bueno, que está viendo, que está definiendo, pero no ha confirmado efectivamente que va a ser candidato. Ahora, de alguna manera Renzo Reyardo en una época representaba el fujimorismo, ¿no? Él se quedó con lo que era Cambio 90. Su partido es Cambio 90. Ahora Claro, es llamado cambio Pacto 90 Seguro. o sea, Ha sido congresista. Ha sido congresista de Fuerza... Y le cambiaron el nombre, o sea, de el Fuerza partido es- 2011. de Fuerzas Unidas. Su padre fundó Cambio Claro. 90 junto con Alberto Con el Fujimori, ingeniero... ¿no? el que tiene mucho que ver en la decisión de Reyardo es su padre. ¿Ah? Sí. Sí, o sea, ahí el tema pasa por papá. Vamos a ver el siguiente cuadro, que son varios, ya se imaginarán. Está Gustavo Guerra García. Y ya postulaba anteriormente. Ese partido es el de Yehude Simon, No, el como Juntos que por el postula Perú. como... El señor Gustavo Guerra García, ya ha tenido alguna presencia en la gestión pública con la señora Villarán. Villarán. Presidió por transporte, hizo esta reforma del Sí. transporte. No le fue muy bien, pero ahí está él como candidato. Está Alberto Bengolea por el PPC, que Está subiendo, que ha aparecido ha empezado también a... Pero que no ha anunciado. a subir, que todavía no, es verdad, todavía no se ha anunciado. Porque hay de una manera disputa formal, interna ¿no? ahí. En el PPC. Sí, hay una disputa interna y él ha dicho que si lo siguen fastidiando deja y se va. La deja y se va. Y justo estaba también el señor Villacorta. que va pero no es por el cambio. ¿no? Aparentemente, ¿no? Bueno, si es que se termina de inscribir, ¿no? El partido finalmente existe. El partido existe, el de PPK. Sí, claro. ese- Está Ricardo Belmont, ¿no? El hermanón, Sí. que la verdad que me parece muy bien que sea candidato, muy retro, muy vintage, está bien, ¿no? Es como una ola, como la nueva ola, ¿no? En la política, por Perú Libre con un lápiz, no sé qué significa, No pero sé si ahí está inscrito ese, ¿no? No, ese es del candidato de Huancayo, Sí, Cerrón. Ah, le han cambiado Sí, el sí, símbolo. además ese siempre ha sido su logo, porque el Valle del Mantaro está repleto de esos lapicitos. Claro, cambiado el ese símbolo. es el partido de Cerrón. Ah, Va con el ya. partido de Sí, Cerrón. Vladimir Cerrón. Bueno, luego está Manuel Velarde con Siempre Unidos, que hoy Manuel Velarde es alcalde de San Isidro, ¿no? Está tratando de conocer el cono norte, porque siempre Unidos es su zona de Los Olivos. es zona de Felipe acción. Castillo, que siempre fue alcalde de los Olivos. Sí. Más diciendo era la lista con la que postuló. Y acababa ahí Alianza para el Progreso. ¿No fue la lista con Villarán? ¿Siempre Unidos? No, siempre No, Unidos no, es no, Felipe no, Castillo. ya no Claro, existe. no, su zona de Irán fue con Fuerza Social. No, al final con Diálogo Vecinal, que era En- una en- organización que ya no existe. claro. Sí, sí. Y al final estaba el alcalde de San Juan del Sí, Lurigancho con que Alianza trata de ir con el partido Acuña. a Lima. No sé, Vane, si ya se acabaron las Lo craquetas. que pasa es que no tienen otro candidato. Nos falta Eso, uno. por eso, o sea. Sí, parece. Bueno, y vamos a terminar. Ahora sí está Carlos Álvarez, que tampoco ha confirmado, ¿no? Ese es el partido del alcalde del Callao. Es el partido de los El Salazar. señor Sotomayor. Sí, ¿no? sí, sí. que postula al gobierno regional del Callao. y ha renunciado al A la cargo de alcaldía alcalde, sí. de ahora, ¿no? Y finalmente está Juan Carlos Zurek, Que es el que empezó la alcalde- campaña, que es el que empezó la campaña con más anticipación todos. el año pasado. Claro, como más o menos Sí, en noviembre, antes que sí. Kuczynski sea presidente ya está. Ya Sí, estaba ya está, candidato, y ya se agotó también. y no levanta, y no levanta. Sí, no, parece que los vecinos de La Molina no son un grueso bolsón electoral. Hay alcaldes que por la naturaleza de su distrito Son bien distritales, entonces, ¿no? y además Justamente que estos distritos, pues, redundantes. Miraflores, San Isidro, no te deja conocer en el cono, pues porque en los conos son donde se va a decir la elección. San Juan del Lurigancho tiene como 1 millón de habitantes. Más de 1 millón, claro. Entonces, ahí si no te conocen ya pues, es difícil que ganes Lima, ¿no? Es bien difícil, por supuesto. Y además, por eso de repente es que lo que decía David hace un momento, que es que quienes han tenido alguna impronta política, alguna relevancia política en cargos distintos, ¿no? Qué sé yo, ministro o congresista,
calan más porque, por lo menos en esta primera etapa, la inercia les permite ser reconocidos, ¿no? No solo en impronta política, sino que sean algo conocidos, ¿no? Que Está el señor Carlos Álvarez. Pero mira, los alcaldes distritales que están de candidatos están en la cola. Sí. Claro. El Surec, el de Miraflores, el de San Juan del Urigancho. El propio Velarde, El ¿no? Velarde no están en los primeros, en cambio los nuevos, los que son mediáticos, como dice David, están ahí. Pero los que han faltado, perdón, disculpa, los que han faltado ahí, solidaridad, que Está el hijo del señor Castañeda, el hijo ¿no? de Castañeda todavía no faltado, definen, ¿no? Todavía no definen. o sea, ha faltado ahí han anunciado, Fuerza Víctor Popular, Columbus. Víctor Columbus de Fuerza de Popular, claro. Fuerza Popular, y falta uno más para que son 20, ¿no? Sí, el candidato del Partido Aprista que no ha sido... Que todavía Todavía no no ha dicho nada. Y el problema es que la gente no sabe qué los diferencia de estos candidatos. O sea, más allá de que uno sea más o menos conocido, popular, cuál es su diferencia en términos de propuesta para la ciudad, de énfasis en la seguridad, énfasis en el transporte, énfasis en las obras, cuál es la visión de futuro de Lima que se quiere construir. Eso no se sabe cuál es la diferencia. Sí, entre los candidatos. legalmente ellos están obligados a que al momento de que presenten su inscripción van a tener que presentar Claro, su plan de tienen que gobierno presentar su plan de y a gobierno. partir de ahí podemos conocerlo. Pero el ¿no? tema es que una elección necesita que de alguna manera las opciones se diferencien entre sí ante el electorado, Claro. que de alguna manera se polarice la elección para que la gente tenga mayor claridad de qué cosa está eligiendo. Si está eligiendo Y eso reclama pues cierta dialéctica, ¿no? Claro, y eso, como todavía ni siquiera se han inscrito los candidatos, estamos... No todos de ahí, no todos los de ahí van a quedar todos finalmente en el van a partido. Y lo que aquí David dice me parece bien importante, porque esta definición por contraposición de ideas es sencilla si tienes 3 candidatos. No. Pero bueno, digamos que quedan 15. Con 15, ¿cómo haces Generalmente se definición? va a concentrar en los 3, los 4 o 5 que están Arriba, que es lo que ha sido las últimas elecciones, porque A diferencia del 2014 que Castañeda le sacaba una ventaja muy alta a los demás, los de ahora están casi Están más- parejos. sí, Entonces, todo sí, esto sí. se va a definir después Ahora, del Mundial. hay algo que es interesante, ¿no? Sí, pues yo creo que el Perú no va a tomar ninguna decisión del importante hasta después del Mundial. Dicho sea de paso, si Ricardo Gareca se lanza a cualquier cargo público, Claro. cuenta con mi voto. Eso es muy importante que quede claro. fue posible. Y si vive 2 años en Lima, podría ser un extranjero que ya reside, tiene. y si inscribe en el padrón especial de extranjeros, podría postular Pueden alcalde. postular. Pero yo, que como a Bolívar, le haría dictador plenipotenciario, para siempre. Pero el tema aparte les decía, el alcalde de Lima, usualmente la gente dice, este señor es de derecha, es de izquierda, pero el alcalde de Lima no ejerce un cargo tan político en el sentido de poder imprimir ideología desde su gestión, no es un cargo más bien de gestión técnica de la ciudad. Sí, de gestión ciudadana, porque tú tienes el Consejo de Coordinación Local, tienes la Asamblea Metropolitana integrada por los alcaldes distritales, el Consejo de Coordinación Local que Castañeda no ha convocado, pero que debería convocar, convocar a los alcaldes distritales. O sea, es una gestión con los distritos, porque muchas ordenanzas metropolitanas que salen, por ejemplo, en materia tributaria, en materia de desarrollo urbano, en materia de transportes, se aplican a los distritos porque la municipalidad metropolitana tiene injerencia sobre ello dentro de los distritos. Como tal, su obligación es gestar a nivel de toda la provincia, porque es evidente que las ordenanzas metropolitanas alcanzan a los distritos. Pero yo creo que esta falta del eje izquierda-derecha como uno de los ejes de la campaña depende mucho también de cómo las organizaciones locales se conectan con el debate nacional. En los años 80 las campañas electorales eran entre candidatos de partidos que se definían en términos de oposición ideológica, ¿no? Tenías el candidato a la Acción derecha, Popular, el el centro, PPC, el APRA. PPC. Eso se perdió durante el fujimorismo porque el sistema de partidos básicamente Se se destrozó. Y lo vimos un poco resurgir en el caso de la contraposición entre Lourdes Flores y Susana Villarán, Villarán. que justo son 2 candidatas que no se presentaron como el típico maestro de obras de la ciudad, que es Sino que más bien el planteaban estereotipo, una idea diferente, contrapuesta, que permitía justamente hacer este contraste y este contrapunto, ¿no? de ser gestor de un gobierno, de una ciudad, de ofrecer una imagen, más ahí, claro, también, pero el tema es que el estereotipo que muchos tenemos del tipo de alcalde actual es básicamente gorrito un maestro de constructor, obras de la ciudad, ¿no? Sí. Un maestro de obras de la ciudad y no Haciendo es un escaleras. gobernante de la ciudad. Claro. ¿no? Les pido hacer una última pausa y regresamos para terminar de conversar aquí en Contacto. Corte y volvemos.
Estamos ya de vuelta y estábamos un poco en el corte hablando de los candidatos y decíamos que muchos de ellos no necesariamente tienen pues una formación política, ¿no? Hablábamos por ejemplo, el señor Ricardo Belmont, que fue, digamos, un conductor, ¿no? Un presentador de televisión que tuvo mucho éxito en su momento, ¿no? Sí. Claro, un broadcaster, era dueño de RBC y además él mismo conducía y llegó a tener éxito en su momento y después fue alcalde, ¿no? Y lo mismo ha sucedido con otros candidatos, por lo menos. Ahora, es importante recordar también que el Perú no tiene una tradición de elección municipal muy larga, ¿no? Básicamente elegimos alcalde en Lima desde la segunda década del siglo XX, no, desde la segunda mitad del siglo XX. A ver, nosotros tenemos alcalde del 80 para este lado, que han sido 11 procesos electorales, 8 alcaldes, porque Castañeda se reeligió 2 veces, sí. Andrade una vez y Belmont una vez. En el 63, Bedoya gana la elección frente a la esposa de Odría y es reelecto en el 66 ante Grieber, que fueron las primeras elecciones municipales. Claro, por eso digo, desde la segunda mitad del siglo XX. Y las anteriores fueron en 1812 y en 1813 con la Constitución de Cádiz. De Cádiz, que cuando antes todavía de la independencia del Perú. Todavía éramos después de Bedoya vino el golpe militar y nuevamente no hubo alcalde. Después de Bedoya, el 80. Claro, porque en el 68 está el golpe, ¿no? Sí. Y además es curioso porque la Constitución de 1812 de Cádiz, que es la Constitución liberal española, sí, permitió la elección democrática del alcalde de Lima cuando el alcalde de Lima, desde Nicolás de Rivera, había sido nombrado por el virrey. Nicolás de Rivera el Viejo. El viejo, ¿no? El andaluz. Y luego la tradición virreinal continuó, ¿no? El presidente nombraba básicamente a dedo al alcalde de Lima. Es que eso se quedó solamente en el 12 y en el 13 y después Cádiz retrocede. Claro. Y entonces se dejan de lado las elecciones municipales, que era interesante, pues se elegían a través de parroquias. Sí, sí. Y entonces, que era una especie de protocolegios electorales. Claro, ¿no? Era muy interesante. Lamentablemente, cuando Cádiz retrocede, cuando la sacan a Cádiz en España, entonces se suspenden las elecciones aquí en el país. Correcto. Ahora, para terminar, nos quedan 5 minutitos y les quiero pedir a cada uno una reflexión. Ustedes que son expertos en esta materia, ¿qué perfil creen que tendría que tener nuestro próximo alcalde? No necesariamente les pido quién creen que es un buen candidato, sino ¿qué perfil creen ustedes que tiene que tener el próximo alcalde de Lima? No, es difícil, la lista de deseos es grande. Tendría que ser alguien que promueva la transparencia en la gestión. Me parece que es importante. Transparencias muy opacas o poco comunicativas se prestan a temas de corrupción y eso es una de las principales preocupaciones en la actualidad. Que sepa coordinar con los municipios, porque Lima es una... Y con las otras instancias, con la policía, hay un montón de... O sea, que tenga capacidad de coordinación, porque para resolver problemas como básicamente el transporte, que es un problema de los más graves en la ciudad, se necesita una buena capacidad de coordinación con el Ministerio de Transporte, con la Policía Nacional, con los alcaldes distritales, con los alcaldes de las otras provincias, básicamente el Callao. Entonces, un alcalde que tenga esa capacidad de concertar y de manera pública, no hacerlo de manera opaca, cerrada. Yo creo que esos son 2 temas importantes. Y una capacidad de convocatoria, un equipo plural de gente que lo pueda apoyar en los temas técnicos de la gestión. Pero me parece que una de las cosas que la ciudadanía está reclamando más recientemente es que haya esta capacidad de transparencia en la gestión y de una publicidad de lo que se hace, que las cosas no se hagan a escondidas por abajo en la mesa, o sin explicarle a la gente por qué de pronto aparece un bypass cuando eso nunca se había discutido en ningún otro ámbito, ¿no? Yo creo que debería tener algunos requisitos. Gestor, o sea, ser una persona ¿alguna experiencia con en gestión? Capacidad de gestión, conocer la administración pública, dotes de liderazgo, saber concertar y saberse acercar a la población. Porque lo demás lo vas aprendiendo en el camino. O sea, no hay escuela de alcaldes para poder hacer una buena gestión. Pero si tú te sabes rodear de gente que sabes concertar, sabes acercarte a las personas, ¿no? Y delegar. Correcto. Y sabes dirigir, unidad de mando, sabes dirigir, y en consecuencia podrás llevar adelante una empresa tan importante como la municipalidad. Dirigir la ciudad más grande del país. Ahora, Julio César, sin nombres te pregunto, de la lista que hemos revisado juntos, ¿crees que hay algunos candidatos que encajan en estos requisitos que tú planteas? Todavía no los hemos visto porque los hay que ver en los diferentes escenarios.
Cornejo está esperando un debate para ver cómo él saca ventaja en eso. En la parte técnica, claro, ¿no? Entonces, habría que verlos en los diferentes escenarios y ver cómo realmente podemos tener un buen candidato para Lima en los próximos años. Bien, José Manuel. Sí. Yo quiero señalar que yo además soy secretario general de la Municipalidad de Lima, entonces conozco de adentro cómo es la gestión. Entonces, yo creo que el ciudadano debe elegir a alguien que, como dice el doctor Castiglioni, sea un gestor, que conozca la ciudad, que conozca las competencias, pero que además pueda tener un equipo grande, un equipo que conozca cómo se lleva a cabo el desarrollo de una ciudad. No podemos volver a gestiones improvisadas, ¿no? que retrasaron la ciudad 4 años. Yo creo que debemos pensar bien en quién de estos candidatos... ¿Está usted hablando de la señora Villarán? Sí, yo básicamente eso, porque conozco de dentro cómo se recibió la gestión, ¿no? No he venido ahora como vocero de la municipalidad, pero sí te digo que... Me avisa porque tengo varias preguntas en ese caso. No he venido como vocero de la municipalidad, sino he venido como académico en tema electoral, que es mi especialidad además. Pero sí, creo que debemos elegir a alguien que conozca. Lamentablemente los que están postulando, salvo los alcaldes distritales, son los que tendrían experiencia y los demás no la tienen. Ni el mismo Cornejo nunca ha sido alcalde. Bueno, conoce la función pública. Eso es bastante. Los demás, creo que Bellardo, hay varios, el mismo Resti no conocen el tema municipal, pero esperemos a ver sus propuestas, a ver si van a continuar las obras, si van a cambiar. Hay obras que se están haciendo para los panamericanos que no se pueden paralizar, es decir, hay mucho por conocer de Lima si es que uno quiere ser el alcalde. Y una cuestión que me parece importante, con la nueva ley, en algún momento la responsabilidad final de quien postulaba era del gerente, ¿no? Ahora el que recibe toda la carga legal, si es que hubiera una denuncia, es el alcalde. Sí, ¿correcto? Porque en la 23853, la anterior ley orgánica de municipalidades, se establecía que el alcalde era el representante legal. Entonces uno iba con su patrocinado, le decía es el representante legal, pero no es el responsable de la administración. Que era el gerente. El responsable de la administración es el gerente. Hoy en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades se dice que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva. O sea, conoce todos los actos. Debe saber todo. Eso es una locura. Y además en las atribuciones del alcalde es rendir cuentas en forma mensual al Consejo Municipal de los ingresos y los egresos. Entonces, el alcalde no puede decir, no sé esto. Claro. O sea, debe estar informado. O sea, de todo, de cualquier acto administrativo tiene que estar informado. Debe estar informado. O sea, se puso eso en la ley para evitar que el alcalde diga, yo no sé, no me enteré y no supe. Correcto. Yo les agradezco a los tres muchísimo. Ha sido tremendamente grato escuchar tanta propuesta. Vamos a ver si alguno de los candidatos la recoge, que bien que les haría falta. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Nos vemos mañana a las 11. Vamos a hablar de este caso terrible que ha sucedido el día de hoy en Lima cuando han quemado a una persona. Volvemos y nos vemos mañana. Chao. Gracias.